Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos comenzando la segunda jornada del workshop La dolarización en las economías emergentes, historia, dilemas actuales y perspectivas. Para abrir la jornada de hoy vamos a contar con las reflexiones del presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pese. Miguel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Más que reflexión, es una bienvenida. Quería I'd like to welcome you. Con este encuentro. Creo que tiene que ser el primero de muchos encuentros. La agenda que tenemos los países emergentes con mercados financieros dolarizados es particular. Se diferencia de otros países y de otros contextos, así que creo que debiéramos generar un foro de discusión propio donde podamos discutir los problemas que nos trae la dolarización y las soluciones que le vamos encontrando a este problema. Está fuera de la agenda general de los otros bancos centrales, de las otras economías emergentes, así que me parece que este debiera ser un puntapié inicial y continuarse, no sé si semestralmente, trimestralmente, con encuentros de similares características para que podamos compartir experiencias. Creo que este problema se originó cuando se liberó la cuenta capital del balance de pagos. Antes de que se diera este proceso, teníamos otro tipo de problemas, especialmente los países que teníamos saldos positivos en nuestras balanzas comerciales, que acumulábamos oro en los bancos centrales de los países centrales o teníamos sobreinversión en nuestros países, originados en la necesidad de compensar nuestras balanzas de pago con importaciones de los países centrales. Todo esto cambió con la liberación de la cuenta capital y esto nos ha traído otro tipo de problemas de los cuales todavía no tenemos manera de resolverlos. El caso de la Argentina es un caso muy interesante, seguramente Eduardo Corso lo va a explicar mucho mejor que yo, porque ha trabajado sobre este tema extensamente, pero en la Argentina se nos presenta un problema para los cuales la ciencia económica, especialmente la ciencia económica, tiene dificultades, porque yo digo que no tenemos un problema de escasez, sino que tenemos un problema de abundancia. La Argentina tiene dentro de sus fronteras alrededor de 130.000 millones de dólares en billetes, en dólares billetes atesorados en cajas de seguridad, colchones, rincones, pozos en el fondo de la casa. Y lo que tenemos es un mercado de capitales que no puede digerir esa capacidad de ahorro. Por un lado tenemos una economía que necesita inversión y que entonces busca en países emergentes o en países centrales financiamiento para esa inversión y después tiene 130.000 millones ahorrados en dólares billetes. Creo que tenemos que resolver esta paradoja. Creo que la ciencia económica tradicional tiene dificultades para darnos respuestas porque es un problema de abundancia y no de escasez, y porque no es un problema que se presente en los países centrales. Han ocurrido cosas en el último año en la Argentina que son muy interesantes y que no se destacan en la prensa. Por ejemplo, que se han duplicado las colocaciones en el mercado de capital en el último año. Y también ha crecido considerablemente, con impulso de las regulaciones del Banco Central y en el marco de la pandemia, el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. El año pasado hemos tenido el crecimiento más brusco del financiamiento al sector de empresas y específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Así que allí tenemos algunos indicios, pero creo que lo fundamental es que logremos desarrollar, por lo menos en el caso argentino, logremos desarrollar un mercado de capitales, un
mercado financiero, un mercado de títulos públicos que permita dar respuesta a través de estas instituciones al problema de financiamiento y no mantengamos esta necesidad de emisiones primarias para financiar al sector público, o estemos buscando financiamiento que siempre resulta ser bastante caro en el exterior, cuando al interior de nuestro país tenemos una formidable suma atesorada y esterilizada que podría ponerse en función de nuestro desarrollo económico. Yo ayer no pude estar en el encuentro, fue un día un tanto ocupado para mí por diversas razones. Hoy, lamentablemente, voy a poder estar solo en la primera presentación, después tengo que retirarme, tengo un compromiso, pero insisto, quería estar aquí para sostener este encuentro, para incentivar este encuentro, para buscar que desarrollemos un foro en común con las restantes economías emergentes que presentan problemas de dolarización, o como en el caso de la India, donde el ahorro no se produce en moneda extranjera, pero sí se produce en oro y genera problemas similares a los que tenemos en las economías que presentamos situaciones de dolarización. Entonces hoy tenemos como primer orador a Eduardo Corso, es un funcionario de nuestro banco. Es doctor, licenciado y doctor en economía en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una trayectoria académica y también en nuestra propia institución, y ha focalizado sus esfuerzos académicos y de investigación justamente en los problemas que hoy vamos a discutir. Y luego va a hacer una presentación el magíster Adrián Armas, que es el economista en jefe del Banco Central de la Reserva de Perú. También ha sido director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando a su país y a los que integramos el grupo en el Fondo Monetario Internacional, entre ellos la Argentina. También tiene una larga trayectoria dentro del Banco Central y académica que nos asegura una muy interesante presentación. Le pido por favor a Adrián Armas que le transmita a Julio Berarde mis saludos. Julio es un querido amigo de nuestro país y del Banco Central de la Argentina. Siempre que hemos podido, hemos contado con su palabra, que siempre ha sido comprensiva y enriquecedora en nuestros complejos problemas y idiosincráticos problemas de la Argentina. Así que le dejo la palabra a Corso. Voy a comenzar comentándoles brevemente cuál va a ser la estructura de la presentación del caso nuestro de Argentina. En primer lugar, voy a analizar el proceso de dolarización desde una perspectiva histórica, identificando sus principales características. A continuación voy a describir cómo estas características fueron afectando especialmente la evolución de los retornos reales de los principales activos que el sector privado argentino, tanto familias y firmas, han ido a lo largo del tiempo considerando como sus principales alternativas para preservar el poder de compra de su riqueza, sus reservas de valor. Posteriormente me voy a preguntar cuáles de estos desarrollos en los retornos reales continúan siendo informativos para comprender las decisiones de ahorro del sector privado en la actualidad. Con este objetivo y para ilustrar las características sobre la evolución de las distribuciones de los retornos, vamos a usar enfoques convencionales de selección óptima de cartera bajo distintos esquemas de preferencias para poder enfatizar cuestiones específicas de los distintos instrumentos. Posteriormente, una vez que hayamos racionalizado los comportamientos del sector privado, vamos a terminar identificando aquellas características del proceso de intermediación financiera que se fueron desarrollando a lo largo del periodo analizado, que no necesariamente involucra la evolución de los retornos reales, sino que tiene que ver con características institucionalizadas
de nuestro sistema financiero y que también son consecuencias de la raíz del proceso de dolarización. Y finalmente, para cerrar la presentación, vamos a analizar cuáles deberían ser las condiciones deseables que eventualmente nos ayudarían a motivar, a propiciar una reversión en el proceso de dolarización del sistema financiero. Como punto de partida, comencemos caracterizando el proceso de dolarización financiera en Argentina, es decir, ¿a qué nos vamos a estar refiriendo cuando hablamos de dolarización financiera? Primer punto que es muy relevante tener en cuenta en este proceso, que lo enfatizó el presidente, es que la dolarización financiera en Argentina es principalmente un proceso que refiere a las reservas de valor del sector privado. Es decir, la dolarización financiera en Argentina no es un problema que atañe al descalce de monedas de las entidades bancarias. Las entidades bancarias no tienen problemas de descalce de monedas. Básicamente la intermediación en moneda extranjera está bien aislada del resto del sistema, y esta es una de las lecciones que hemos aprendido de los procesos de crisis bancarias anteriores. De manera que el principal desafío que nos impone el proceso de dolarización es justamente la estructura de sustitución de activos dentro de la hoja activa del sector privado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo lograr reintermediar activos que están fuera del sistema financiero y que justamente dificulta la intermediación de los flujos de ahorro del sector privado hacia la inversión real? Entonces ese es nuestro principal desafío y lo que nos compete en términos de preocupación sobre el proceso de dolarización en Argentina. Como pueden ver ahí en la figura, donde se representa la posición de inversión internacional, Argentina tiene una posición de inversión internacional netamente acreedora, que está principalmente caracterizada por un sector privado muy acreedor y un sector público que tiene posición deudora en moneda extranjera, justamente cuando, con el resto del mundo, cuando tenés disponibilidad de activos en moneda dura muy alta en cartera del sector privado local. Déjenme, para motivar un poquito la discusión acerca de la evolución del proceso, mostrarles estas dos fotos de las reservas de valor en la Argentina a lo largo de nuestra historia. El primer cuadro, la primera tabla, nos muestra una foto de lo que eran las tenencias de los activos financieros del sector privado argentino allá por 1941. Esto, pensemos que estamos en un periodo donde la economía estaba cerrada a los flujos de capitales, y donde previamente, durante toda la primera mitad del siglo XX, teníamos una economía con muy bajas tasas de inflación. Entonces, si uno mirase las reservas de valor en la Argentina por aquel entonces, nos sorprenderíamos mucho desde la actualidad, porque ¿qué podemos ver? En primer lugar, que una proporción muy alta, alrededor de la mitad de las tenencias de activos financieros del sector privado, se encontraba intermediada dentro del sistema bancario. El 51% de la cartera eran depósitos en moneda local. El segundo elemento, que también tiene mucho que ver con la introducción que realizó el presidente anteriormente, tiene que ver con los activos no bancarios en moneda local que los argentinos demandaban como reserva de valor. Ahí se puede ver que los bonos del Tesoro y los bonos hipotecarios representaban alrededor del 32% de la cartera del sector privado, unos 16 puntos del producto, y se trataban de instrumentos que estaban denominados en moneda local, a tasa fija, y con una madurez a vencimiento de alrededor de 37 años. Es decir, el sector privado tomaba posición en activos en moneda local de muy largo plazo. Por supuesto, lo que es la intermediación a través del mercado accionario iba a ser muy baja por aquel entonces, porque estamos en un periodo donde todavía las consecuencias de la crisis del 30 seguían manifestándose en el mercado de capitales local. Pero cuando nosotros nos movemos a la actualidad, encontramos un cuadro completamente diferente. Entonces, el objetivo de nuestra presentación es tratar de comprender, de ir identificando los factores que hay detrás de esta metamorfosis, ¿no? Fíjense, la segunda tabla muestra la posición de activos financieros del sector privado argentino a septiembre de 2020. Alrededor del 67% de la cartera de activos financieros de la Argentina, del sector privado argentino, se encuentra en activos denominados en moneda extranjera. En una parte muy importante
fuera del sistema financiero local, ¿no? Como hay un montón, como marcaba recién el presidente, de tenencias de activos líquidos en moneda extranjera que están fuera del sistema y que están dentro de esa cuenta otros de los activos externos de la segunda tabla. El segundo punto a destacar es cómo este aumento de la tenencia de activos externos obviamente implicó como contracara del proceso, una desintermediación del sistema financiero local. Los activos moneda extranjera, los depósitos bancarios es una porción baja dentro de los activos financieros total, con lo cual acá hay un potencial proceso de reintermediación en caso que las condiciones se fueran dando a lo largo del tiempo, como para realmente poder canalizar acumulación de riqueza del sector privado hacia eventualmente financiamiento de flujos de inversión real, ¿no? Y el segundo elemento que también fue enfatizado en la presentación es que el mercado local de deuda pública es relativamente bajo en comparación con las tenencias de activos externos del sector. Es decir, acá se evidenció claramente un proceso de desintermediación a lo largo de la historia monetaria argentina que repercutió en una acumulación de activos externos fuera de los sistemas financieros. Pero lo que vamos a contar ahora es qué hay detrás de esta evolución, de este proceso. Entonces, permítanme contarles un poco la evolución histórica de lo que sería la película de las dos fotos que les he mostrado como motivación de mi presentación. Este gráfico que ven aquí lo que nos muestra es la intermediación, el M3, el dinero amplio, una medida de dinero amplio, bimonetario, privado. Es decir, se trata del circulante en público más los depósitos privados en los bancos, en moneda local y en moneda extranjera. Sale desde el año 1941, que es el que nosotros hemos mostrado como primera foto de nuestra motivación, y va hasta la actualidad. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos cuenta esta medida de dinero amplio en términos del PIB? Lo que podemos ver en primer lugar es que desde más o menos los comienzos de la segunda mitad del siglo, hasta nuestra crisis monetaria más alta, que fue más profunda, que fue justamente la máxima crisis monetaria que puede tener una economía, que es la hiperinflación en el año 89-90, la intermediación bancaria, estrictamente en la Argentina, ha tenido una clara tendencia a la baja en términos de su producto. Es decir, los volúmenes intermediados en términos del PIB han mostrado una tendencia sostenidamente decreciente hasta fines de los años 80. Las flechas rojas muestran eventos cambiarios particularmente disruptivos que se fueron manifestando a lo largo de este periodo que nosotros estamos analizando aquí. Fíjense, una cuestión relevante a tener en cuenta es que este proceso de desintermediación, que comenzó a observarse en el periodo de autarquía de la economía previo a la liberalización financiera, se profundiza a partir de la liberalización de la cuenta capital y financiera del balance de pagos en la segunda mitad de los años 70. Pero hay una cuestión de fondo tendencial que, más allá de las características de que este proceso fue más violento en los periodos a partir de la liberalización de la cuenta capital, y efectivamente el sector privado pudo ir tomando posición en activos externos a partir de la liberalización de la cuenta capital, muchos de los incentivos a la dolarización y por ende a la desintermediación del sistema financiero comenzaron a observarse previo a la liberalización. Porque lo que está detrás de nuestra historia de dolarización es ni más ni menos que la pérdida del rol de reserva de valor de los activos denominados en moneda local. Entonces, a lo largo de todo este periodo, donde nosotros vemos este proceso de desintermediación bancaria, los agentes fueron desarrollando gradualmente diferentes instrumentos, diferentes mecanismos adaptativos a contextos hostiles para la toma de decisiones económicas. Entonces, básicamente, ¿qué dos elementos hay detrás de la generación de contextos que dispararon la necesidad de generar mecanismos adaptativos que vamos a describir por parte del sector privado? El primer elemento es la consolidación a partir de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, de forma moderada y principalmente de forma más acentuada a partir del 75 en adelante, la consolidación de procesos inflacionarios.
La inflación, la consolidación de procesos inflacionarios, obviamente va a repercutir en la evolución de los retornos reales, principalmente con periodos sostenidos de retornos reales en moneda local negativos. Entonces, ese elemento va a ser central para comprender el proceso de dolarización, porque es el primer desincentivo a preservar riqueza en moneda local, porque justamente se va desgastando la eficiencia de la moneda local como reserva de valor. Ahora bien, si bien hasta previo a la liberalización del sistema financiero, el incentivo a la dolarización comenzó a generarse a través de retornos reales negativos que tenían que ver con la consolidación de procesos inflacionarios, no fue hasta la apertura de la cuenta de capital donde el sector privado efectivamente pudo tomar posición en activos externos. Entonces, la recurrencia y consolidación de eventos inflacionarios que fueron teniendo características muy diferentes entre mediados de los 40 y principios de los 70, con una inflación moderadamente alta. A partir del 75, la economía ya funcionaba bajo un régimen de alta inflación, que eso tiene que ver justamente con uno de los mecanismos adaptativos que desarrollaron los agentes a este contexto, que fue la estructura indexatoria de su malla contractual, y eso le da más inercia al proceso inflacionario. Pero lo que comenzamos a ver a partir de fines de los 70 es que los escalones de inflación empiezan a pasar a niveles más altos posteriores a los shocks devaluatorios. ¿Por qué? Porque la economía a partir del año 75 se encontraba indexada como parte de la respuesta de los agentes al contexto inflacionario, de manera que cada vez que se comienza a generar shocks cambiarios de magnitud a partir de la liberalización financiera, los agentes desarticulan su estructura indexatoria, forman expectativas de sus contratos mirando la noticia cambiaria, y la economía se vuelve a indexar a un nivel inflacionario más alto una vez que se disipa el shock. Entonces, se fue observando niveles inflacionarios más altos que lo que generaron fue mayor volatilidad real, no solo en precios relativos, sino también en la evolución de los retornos reales de las reservas de valor. Cuando teniendo en cuenta estos elementos, básicamente dos grandes elementos detrás de la evolución de los retornos reales que tienen que ver con recurrencia de consolidación de procesos inflacionarios y recurrencia de shocks cambiarios disruptivos, que tiene que ver con la manifestación recurrente de escasez de divisas en el mercado de cambios. Vamos a ver cómo esos elementos repercutieron en la evolución de los retornos reales de las principales reservas de valor. En este gráfico lo que vemos es la evolución del retorno real acumulado, de tener en la cartera, de tomar posición durante un año en 4 activos diferentes, que son los principales activos de reserva de valor del sector privado argentino. Depósitos en moneda local, que es la línea a plazo fijo en moneda local, que es la línea azul. Tenencia de moneda extranjera, que es la línea verde. Tenencia de inmuebles como reserva de valor, que es una reserva de valor no financiera absolutamente relevante en la cartera de reservas de valor del sector privado. ¿Por qué? Porque como les comentaba previamente, en los periodos donde todavía los agentes privados no tenían oportunidad de tomar posición en activos externos, pero había incentivos a la desintermediación del sistema financiero, la consecuencia fue la búsqueda de reservas alternativas no financieras, y el inmueble se constituyó en la reserva de valor más importante de las familias de Argentina. Entonces, por eso acá vamos a mostrar la evolución del retorno real de ese activo y caracterizarlo. Y el cuarto instrumento son las tenencias de acciones, que si bien como hemos visto en la tabla inicial, constituye un volumen muy bajo de intermediación, es una de las consecuencias de nuestros procesos de desintermediación financiera. La pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a incorporarlo en la evolución para poder comprender por qué no forma parte de la intermediación sustancial de los flujos de ahorro del sector privado. ¿Qué pasa? Entonces, ¿esto qué muestra? Muestra que la evolución de lo que hubiese obtenido en términos reales cada agente, en términos anualizados, de mantener cada uno de esos activos durante un año. ¿Qué es lo primero que podemos observar? En primer lugar, muy significativos clústeres de volatilidad. Es decir, estos clústeres de volatilidad se asocian bien claramente a eventos cambiarios disruptivos de nuestra etapa de liberalización financiera. Este gráfico va desde el 77 en adelante con frecuencia mensual,
Y acá tenemos una primera gran crisis cambiaria, que es la crisis del régimen de la tablita cambiaria. Después tenemos el clúster de volatilidad más importante, que tiene que ver con el proceso de hiperinflación, y la crisis del 2001-2002 como gran clúster de volatilidad de esa etapa. El segundo elemento que vamos a después ver más en detalle es que el retorno real en moneda externa, el retorno real de activo en dólares, presenta un muy claro sesgo positivo. Es decir, su retorno es muy volátil, pero está sesgado al lado derecho, porque justamente va a tener realizaciones muy altas en eventos disruptivos cambiarios muy profundos, y eso nos da realizaciones en la cola de la distribución derecha de los retornos de la reserva de valor en dólares. Entonces, miremos un poco el histograma de frecuencias de esa muestra, ¿no? ¿Qué nos muestra? Cuando nosotros miramos en términos de distribución empírica de los retornos reales de tener los activos durante un año, ¿qué observamos? En primer lugar, que durante el periodo analizado, esto piensen que es una distribución no condicional, de muy largo plazo, que atañe procesos inflacionarios y crisis cambiarias muy profundas, estamos mirando toda la distribución, es decir, estos eventos disruptivos están adentro de la distribución, regímenes monetarios y cambiarios muy diversos. Cuando miramos esta distribución de largo plazo, ¿qué nos encontramos? Que en primer lugar, el retorno real promedio anual de la tenencia de depósitos en moneda local fue negativa a lo largo de nuestra historia monetaria. La tenencia de activos externos muestra un retorno real positivo promedio, que, como vamos a ver, está asociado, piensen que ese promedio va a estar muy influido por los eventos particularmente disruptivos. Esa media va a estar incrementada por los eventos de devaluaciones críticas que ha experimentado la Argentina a lo largo de su historia monetaria. La inversión en inmuebles tiene un retorno real positivo, pero significativamente más bajo que los activos en dólares, pero ahora vamos a ver algunas características más específicas de esta distribución. Y las acciones, quizás nos sorprende, tienen un retorno real positivo muy alto en promedio, y así todo, su participación en los activos del sector privado argentino es muy bajo. Y ahora vamos a ver un poquito por qué, cuando miramos abiertas esas distribuciones independientemente. Tomen la línea vertical roja, es el 0. Esto está expresado en tanto por 1, es decir, que 0,5 es 50%, 1 es 100%. Miremos en primer lugar los retornos reales en moneda local. ¿Qué es lo primero que observamos? Que es una distribución multimodal. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que dependiendo del periodo que vamos a estar mirando dentro de la etapa, el comportamiento del retorno real en moneda local fue muy diferente, pero la masa de probabilidad más alta está concentrada en los valores negativos. Es decir, que las consecuencias de las crisis cambiarias y de los procesos inflacionarios repercutieron en los retornos reales ex post de las tenencias en moneda local. Miremos a continuación la distribución del activo en dólares. ¿Qué vemos allí? En primer lugar, que la media está, el pico de probabilidad, la mediana de la distribución está por arriba del 0, que hay una masa de probabilidad acumulada muy importante en los valores negativos, pero también tenemos valores de probabilidad significativos en los extremos distales del lado derecho. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno mira esta distribución, podría explicarla de la siguiente manera. El activo en dólares por mucho tiempo te paga retornos reales negativos, pero en los eventos disruptivos profundos paga retornos reales muy altos. Entonces, esto, como vamos a ver, una interpretación que le podemos tener es que efectivamente va a actuar como seguro ante realizaciones de eventos críticos que implican caídas muy significativas de los ingresos reales del sector privado. Concentrémonos ahora en la distribución de los retornos inmuebles, que claramente es la distribución de retorno real mejor comportada en términos de que es unimodal en este horizonte de tenencia y que las colas acumulan menos probabilidad en términos relativos que el resto de los activos. Fíjense que estamos tomando un periodo muy alto y esto nos está dando un indicio de algo muy, muy significativo, que es que los inmuebles parecen ser un activo que tiene una característica que los otros no,
que es que a través de regímenes y situaciones económicas muy diversas, como las que están contempladas en este horizonte que va desde el 77 hasta la actualidad, su distribución de probabilidad es muy homogénea. Es decir, es el activo que muestra una distribución de sus retornos más estables en una economía que recurrentemente muestra cambios muy significativos en sus regímenes de funcionamiento monetarios y cambiarios. Esto va a darle al inmueble una razón de atracción particularmente importante. Por último, las acciones, que tienen un valor promedio muy alto de retorno real, también como podemos muy claramente acá, tienen una dispersión enorme. Es decir, las colas de la distribución de probabilidad son muy pesadas. ¿Y esto qué nos está reflejando? Básicamente la consecuencia de las recurrencias de nuestros procesos inflacionarios, que es la elevada incertidumbre real asociada a los procesos de inflación. Entonces, los mercados de capitales tienen asociados una incertidumbre real muy alta por los procesos nominales de nuestra historia monetaria, que desincentiva, por el riesgo que hay detrás de la distribución, la tenencia como reserva de valor. Entonces, teniendo en cuenta esta evolución de los retornos reales, déjenme tomar estas distribuciones empíricas para realizar un ejercicio analítico, que consiste en lo siguiente. Por supuesto que nosotros podríamos usar distintos enfoques de teoría económica para tratar de racionalizar los comportamientos de reserva de valor de las familias y firmas de la Argentina. ¿Qué dos grandes líneas podríamos trabajar principalmente? Desde un punto de equilibrio parcial, los enfoques de portafolio. Podríamos preguntarnos cómo, en función de nuestra historia, si fuésemos un agente que tiene que tomar la decisión de asignación de reservas de valor, mirando nuestra historia, ¿qué decidiría? Entonces, la teoría de cartera tiene para decirnos cosas respecto de los comportamientos de reserva de valor, que es un enfoque de equilibrio parcial. Un segundo enfoque que podríamos utilizar, más de perfil de equilibrio general, tiene que ver con usar modelos de evaluación de activos con factores de descuento estocásticos, que básicamente, ¿qué nos dirían esos instrumentos? Nos permitirían entender qué activos pueden ser demandados como reserva de valor en función de su rol como seguro ante caídas significativas en el ingreso del sector privado. ¿No? Entonces, aquellos activos que pagan en términos reales mucho en momentos donde el ingreso de los agentes cae, es un activo que va a ser demandado como reserva de valor. Nosotros, ante esas alternativas, en esta presentación vamos a trabajar con enfoques de equilibrio parcial. Nos vamos a concentrar en los enfoques de cartera porque creemos que tienen muchos elementos ricos para enfatizar características particulares de nuestro proceso de dolarización. Entonces, ¿en qué va a consistir los ejercicios que les vamos a mostrar? En primer lugar, vamos a pensar en un agente privado que tiene que tomar sus decisiones de reserva de valor, está parado en un momento determinado y tiene que decidir en qué activo tomar posición para preservar su riqueza, mirando la distribución empírica que les presenté anteriormente. Es decir, si él en su mente tuviera toda la historia monetaria argentina y los retornos reales que estuviese barajando como posibilidad, como distribución de probabilidad que movería la evolución de los retornos hacia adelante, es esta distribución no condicional que acabamos de analizar. Entonces, vamos a tomar ese caso, la distribución empírica con un agente que maximiza su utilidad esperada de su cartera, y vamos a ver qué decidiría. El ejercicio que vamos a hacer, obviamente, tiene algunos supuestos básicos. En primer lugar, es que no asumimos costos de transacción. En segundo lugar, vamos a asumir perfecta divisibilidad de los activos. Fíjense que esto es un supuesto fuerte. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, por ejemplo, instrumentos financieros que me permitan particionar la posición en un activo inmueble, acceder al mercado inmobiliario implica un nivel de riqueza inicial alto, con lo cual no hay perfecta divisibilidad entre los activos, pero acá vamos a asumir inicialmente perfecta divisibilidad. La tabla nos muestra los resultados que nosotros obtenemos. Esto lo vamos a hacer para horizontes de tenencia de distintos plazos, de tener los activos un año, de tenerlos 5 años, de tenerlos 10 años y de tenerlos 20 años, para distintos grados de aversión al riesgo. Acá vemos el coeficiente de aversión al riesgo en la tabla. En gris resaltamos una aversión al riesgo de 3, entre 2 y 3 es lo que nos parece razonable para pensar el ejercicio en la Argentina, y que nos muestra esta racionalización. En la primera parte de la tabla vemos que, usando la distribución empírica que le acabamos de mostrar, la tenencia de activos
en moneda local estaría estrictamente dominada por el resto de las opciones de reserva de valor. Óptimamente la gente decidiría no preservar su riqueza en moneda local, sino principalmente en activos externos, 30% de la cartera, y en inversión real inmobiliaria, alrededor del 60% de su cartera, mientras que la intermediación en acciones sería muy baja y decreciente, por supuesto, con el grado de aversión al riesgo. Entonces, fíjense que este primer resultado es interesante en términos de que la distribución empírica que nosotros acabamos de analizar, evidentemente tiene mucho para decirnos respecto de la distribución actual de las tenencias de activos del sector privado, porque este simple ejercicio de cartera nos muestra una composición, composición promedio del activo que está muy en línea con lo que uno ve detrás de las tenencias del sector privado. Por supuesto que acá el hecho de que esté estrictamente dominado, el activo en moneda local, tiene que ver con que no hay costos de transacción, con que estamos pensando en un agente que está arbitrando las tenencias de sus activos, pero cuando uno se mueve en las distribuciones, en las tenencias efectivas del sector privado, en primer lugar, que no necesariamente esta es la distribución que perciben los agentes. En segundo lugar, muchos agentes tienen desatención respecto a su portafolio y hay cuestiones que tienen que ver con su costumbre de posición de activos o su cultura financiera que lo hace simplemente tener una tenencia de activos en moneda local, por más que en términos de largo plazo no sea su reserva de valor más eficiente. Obviamente esto ahora vamos a tratar de racionalizarlo incorporando costos de transacción. Fíjense que en la tabla también, a medida que el horizonte de inversión se alarga, el activo inmueble se erige como la reserva de valor dominante del sector privado argentino. Es decir, hacia tenencias de inversión de más largo plazo, el inmueble es imbatible en la Argentina como reserva de valor, con vistas en nuestra historia, por supuesto. Acuérdense que este ejercicio no es prospectivo, sino que es absolutamente retrospectivo. Está mirando qué diría la teoría de cartera si nosotros miráramos nuestra historia monetaria desde el comienzo de los 70 hasta la actualidad. Bien, acá vemos básicamente el mismo ejercicio de la tabla 1, para distintos grados de aversión al riesgo, las demandas óptimas en los 4 reservas de valor, sin costos de transacción, e incorporando las decisiones de cartera costos de transacción razonables que tienen que ver con las características de los activos intermediados. Como podemos ver, incorporar costos de transacción a los rebalanceos de portafolio nos va a permitir obtener óptimamente en la cartera tenencias de activos denominados en moneda local. Y el corolario del ejercicio sería, bueno, si nosotros nos preguntáramos qué tiene para decirnos un ejercicio de cartera sencillo en función de nuestra historia monetaria, es mucho. Podemos racionalizar las tenencias de reserva de valor del sector privado con un ejercicio convencional de portafolio en función de nuestra historia monetaria. Ahora bien, existen algunas particularidades de los retornos reales que hemos mostrado que merecen ser destacadas y que tiene que ver principalmente con el activo inmueble. El activo inmueble en la Argentina, como les mostraba en la distribución no condicional, tiene una característica muy distintiva, que su retorno real es relativamente estable en comparación a las otras reservas de valor a lo largo de periodos de regímenes monetarios y cambiarios muy diversos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver principalmente con que es un activo que está dolarizado. El mercado de una parte sustancial está dolarizado, es decir, tiene un patrón de comportamiento, su retorno parecido al activo en dólares, porque cuando al estar dolarizado el precio, cuando salta el tipo de cambio, el valor en pesos, en moneda local del inmueble sube, pero también su dinámica, el precio en dólares del inmueble, está atada al salario real. Entonces los saltos, ante un shock devaluatorio que implica caídas del salario real del sector privado, va a implicar a lo largo de los periodos de los meses subsiguientes una caída del precio en dólares del inmueble, que es más que compensado por el efecto del tipo de cambio en el precio en pesos del inmueble, con lo cual el inmueble continúa siendo una reserva de valor muy alta, pero va a tener menos volatilidad que el activo en dólares, porque justamente está compensado en los shocks positivos por la caída del salario real del sector privado. Entonces, su comportamiento es mucho más estable que el dólar, y obviamente ante eventos disruptivos cambiarios su retorno real es más bajo que el
del dólar, ¿no? Y también tiene un elemento adicional que es un costo de corretaje, un costo de intermediación mucho más alto, porque los agentes no están desarmando frecuentemente sus tenencias de inmuebles. Pero hay un elemento ahí que tiene que ver con un aspecto a resaltar, que lo hace particularmente atractivo, que es su estabilidad como distribución a lo largo de procesos muy diferentes. Esto nos permite incorporar un elemento adicional en nuestro ejercicio de cartera, que es la ambigüedad. Vamos a pensar en un ejercicio de cartera con preferencias ambiguas. ¿Qué quiere decir ambigüedad? Estamos pensando en un agente ahora que, mirando la historia monetaria argentina, tiene que tomar hoy su decisión de cartera y no tiene claro con qué distribución de probabilidad pensar hacia adelante el retorno de sus activos. No sabe si va a ser un periodo de estabilidad, no sabe si esa estabilidad que hoy puede tener se va a sostener y dentro de su horizonte de inversión puede jugar una distribución disruptiva pasada. De manera que en su mente va a tener un conjunto de distribuciones de probabilidad factibles sobre sus retornos y les va a asignar distribuciones de probabilidad subjetivas a cada uno de ellos. Yo voy a tomar como ejemplo dos distribuciones. Una distribución bien disruptiva cambiaria, que es una icónica de nuestra historia monetaria, que es la crisis cambiaria del 81-83 de la tablita, y un periodo de relativa estabilidad de los retornos reales entre el periodo 2003 y 2012. Entonces, supongamos un agente que está parado en el periodo 2003-2012, tiene que tomar posición en sus reservas de valor, pero en su mente tiene también una posibilidad, una probabilidad subjetiva de que en su horizonte de inversión pueda acontecer un evento disruptivo cambiario. Esto es un ejemplo, obviamente acá estoy tomando uno de los shocks cambiarios característicos de nuestra economía, pero es simplemente a modo ilustrativo. ¿Qué nos da ese ejercicio? Este gráfico muestra la proporción de los activos, la tenencia de sus activos como proporción del portafolio. Acá tenemos activos en dólares, acá tenemos activos inmuebles. Y en el eje X tenemos la probabilidad subjetiva asignada al evento disruptivo cambiario. Entonces, si el evento disruptivo cambiario que la gente tiene en mente en su horizonte de inversión es muy bajo, tiene una probabilidad muy baja, su reserva de valor óptima, en función de la historia que está percibiendo subjetivamente, va a implicar una tenencia de activos muy alta inmuebles. Obviamente, cuanto más alta sea la probabilidad que le asigne un evento cambiario disruptivo, mayor va a ser la participación del dólar y menor la participación del inmueble, pero estas dos reservas de valor claramente van a ser dominantes en su decisión de portafolio. Y a medida que él sea más averso a la ambigüedad, ¿qué quiere decir averso a la ambigüedad? No a la variabilidad de las distribuciones, sino al hecho de que no saber qué distribución de probabilidad va a regir sobre los activos al momento de tomar posición le genera aversión. Él va a ponderar más. La aversión por la ambigüedad implica mayor ponderación por las distribuciones de aquellos activos que menos utilidad paguen. ¿Qué quiere decir? Va a sobredimensionar la probabilidad de cubrirse, de tener que cubrirse contra la peor distribución. Entonces va a tomar posición en mayor proporción de activos que tengan un buen retorno en la peor distribución de la que él está teniendo en mente. Entonces, en ese caso, el inmueble tiene una atracción adicional, porque al tener estabilidad sus retornos bajo distintos regímenes de crisis, de no crisis, de mayor o menor estabilidad nominal, en un agente que tiene aversión a la ambigüedad, que no sabe hacia adelante qué distribución va a dominar, el inmueble resulta particularmente atractivo y como vemos acá, va a ser creciente con el grado de aversión por la ambigüedad. Entonces, para ir cerrando, quiero resumir los resultados que nosotros tenemos y de nuestros ejercicios, que es básicamente la teoría de cartera, mucho tiene para decirnos en función de nuestra historia monetaria. Y nos ha ayudado también para identificar algunos de los factores más relevantes detrás del proceso de dolarización en Argentina. Entonces déjenme resumir estos factores y cerrar con algunas reflexiones. El sostenimiento en el tiempo de procesos inflacionarios y la recurrencia de shocks cambiarios disruptivos son sin duda los dos elementos centrales para comprender el proceso de dolarización financiera en Argentina. Sin embargo, también existen elementos que no necesariamente tienen que ver con la evolución de los retornos reales, sino
a los mecanismos adaptativos que desarrollaron los agentes ante este contexto y que pueden generar histéresis al proceso de dolarización. ¿Cuáles pueden ser estos elementos? Un primer elemento es el hecho de que la consolidación recurrente de procesos inflacionarios acorta el horizonte de contratación, acorta los plazos de la malla de contratación de la economía. Entonces, típicamente va a haber contratos de largo plazo que van a tener poca participación en la malla contractual, como por ejemplo el crédito inmobiliario. El segundo elemento es la dolarización parcial del mercado inmobiliario. Entonces, fíjense que la conjunción de bajo crédito hipotecario y dolarización del mercado inmobiliario incorpora en el proceso de dolarización histéresis en el siguiente sentido. Los agentes que deseen aspirar activos inmuebles eventualmente como reserva de valor van a necesariamente tener que temporalmente tomar posición en activos denominados en dólares. Porque para acceder al mercado inmobiliario van a tener que acumular una porción significativa de riqueza en una moneda que les permita preservar su poder de compra en periodos de estabilidad nominal. Entonces, la dolarización del mercado inmobiliario y el hecho de que la desintermediación financiera que justamente describía el presidente en términos de como consecuencias de nuestro proceso de dolarización, el bajo crédito de largo plazo, son dos elementos que incorporan histéresis al proceso, porque hay una demanda tendencial de dólares que tiene que ver con la acumulación de activos para acceder eventualmente al mercado inmobiliario. Por otro lado, también el dólar puede ser un elemento atractivo para aquellos agentes que presenten desatención, que no sean muy sofisticados financieramente, tengan en su memoria los eventos disruptivos. Entonces, ante no estar siguiendo la evolución de corto plazo de mi portafolio, me paro en una moneda dura por las dudas de que se realice algún evento disruptivo. Y el otro elemento que claramente puede incorporar inercia es el hecho de que los costos de reintermediación de los activos que están fuera del sistema financiero, las tenencias de dólares fuera del sistema financiero del sector privado, pueden ser percibidas como muy costosas para ser reintermediadas por parte de los agentes, porque han tenido toda una logística para tomar posición fuera del sistema financiero o porque se sienten seguros con los activos dentro del sistema financiero, y su costo de reintermediación puede ser percibido como alto, aunque eventualmente no lo sea. Y esa es una característica que también puede incorporar histéresis al proceso. Y para cerrar, resumiendo estas características, el análisis previo nos sugiere que los factores que hay detrás del proceso de dolarización del sector privado en Argentina no es fácilmente desarticulable en el corto plazo, porque tiene que ver con comportamientos adaptativos institucionalizados durante muchas décadas de historia monetaria. Por supuesto que buscar entornos de estabilidad nominal, estabilidad cambiaria, que reduzcan la incertidumbre real, es una condición absolutamente necesaria del proceso de desdolarización, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque la percepción de los agentes de que el régimen monetario, cualquiera sea que esté establecido, tiene que ser percibido como sostenible, es central para el proceso de dolarización. Si los agentes no perciben sostenibilidad del régimen monetario cambiario, va a ser difícil motivar procesos de desdolarización. La percepción de la sostenibilidad del régimen es crucial y eso implica que las políticas a llevarse a cabo no pueden ser desconectadas del proceso de desarrollo de la economía y del proceso de industrialización e incentivos productivos de la economía, que tiene que estar alineado con la elección del régimen. ¿Por qué? Porque la oferta de divisas que haya detrás del lado real de la economía tiene que ir par y paso con el régimen adoptado en el proceso de desintermediación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación muy completa. Podemos abrir entonces espacio para preguntas de la audiencia o alguna reflexión. El tema de los alquileres en el mercado inmobiliario, ¿qué impacto tendría en tu análisis? La distribución de retornos reales que mostramos de los inmuebles básicamente está incorporando los siguientes elementos. El retorno del alquiler,
que típicamente en la Argentina es aproximadamente del 5% del valor del inmueble anual, 5% del valor del inmueble anual, con fluctuaciones, osciló entre el 3 y entre el 2,5 y el 3,5% a lo largo del periodo que estamos analizando, pero está incorporado. El segundo elemento es el precio en dólares del inmueble. La evolución del tipo de cambio, porque acá calculamos el retorno real en moneda local. Primero vemos el retorno en pesos y después lo desplazamos por inflación. Y un costo de amortización de aproximadamente 2% anual, que es lo que habitualmente uno toma para inmuebles. En términos de la evolución del retorno real que nosotros mostramos, cuando uno analiza el componente alquiler, es relativamente estable en comparación a los otros componentes. El precio en dólares del inmueble que hay detrás del retorno es mucho más fluctuante y el precio en dólares, el precio en moneda local del metro cuadrado, que es el shock cambiario, por supuesto, es muchísimo más popular. Con lo cual, es relevante para su media claramente, porque es relativamente estable, es un 5%, 3-5% del valor del activo anual, pero no es relevante en su volatilidad, pero sí es estable a lo largo del periodo analizado. De 3 y 5. Nunca te dio negativo. Bueno, a ver, siempre vas a tener un flujo positivo. Puede ser que el valor real de ese flujo caiga mucho en periodos donde el alquiler se mantuvo relativamente estable frente a aceleraciones inflacionarias. En general, el valor real del flujo de alquiler va a caer después de procesos devaluatorios, donde se mantiene como proporción del alquiler el valor del inmueble. El precio en dólares del inmueble cae, que es esa aceleración inflacionaria. Ahí el componente de pérdida real del alquiler va a pesar más en el valor del retorno real. Tenemos dos participantes que quieren hablar. Primero, Paul Estrada. Sí, buen día. Yo quería hacer un comentario adicional o una consulta sobre la conclusión que tuvo el expositor. Se indica que la estabilidad del régimen es vital, digamos, para proceder a un proceso de desdolarización. Adicional a eso, ¿qué rol jugarían las expectativas de la gente? Porque al parecer todo el estudio que muestran, la gente se está yendo más como refugio de valor a los activos físicos, ¿no? Como las viviendas. Inclusive el M3 sobre el PIB es muy bajo. Las cifras que muestran son muy bajas. Entonces, aparentemente, el rol de las expectativas también juega un papel muy, muy importante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto que el rol de las expectativas es central para la toma de decisión de portafolio de los agentes. Nosotros justamente, este es el punto que queremos enfatizar. Los ejercicios que mostramos estamos básicamente pensando lo siguiente. Si los agentes formaran expectativas en función de la historia monetaria exclusivamente, es decir, que miraran la distribución no condicional de los retornos para formar expectativas, esta es la historia que nos cuenta nuestra historia monetaria. Por supuesto que uno cuando mira en el corto plazo la evolución de las demandas de activos, lo que nos concentramos en estudiar la evolución de las distribuciones condicionales al stock de información que tenemos en el entorno del momento que estamos tomando la decisión. Con lo cual, en ese punto refuerza el hecho de que la percepción de estabilidad de los regímenes es central en la decisión de portafolio. ¿Por qué? Porque si un agente hoy percibe que el régimen monetario cambiario vigente se va a mantener, es sostenible en el tiempo, la probabilidad que eventualmente pueda asignar a eventos disruptivos pasados va a pesar muy poco en su formación de expectativas y eventualmente va a la información actual, las realizaciones últimas del conjunto de información, el entorno, va a ser más relevante para su toma de decisión, la noticia actual, el contexto, que la historia monetaria del país. Pero justamente eso es lo que queríamos enfatizar, que si nos paráramos en nuestra historia monetaria, claramente nuestras distribuciones no condicionales implican que las reservas óptimas van a estar en moneda dura o en inmuebles,
El desafío es justamente el que tú marcas, cómo lograr, qué medidas incitarían a que la formación de expectativas de los agentes olvidaran la historia monetaria argentina. Y ese es el gran desafío, y una de nuestras conclusiones es que para que las condiciones se sostengan en el tiempo y eventualmente las probabilidades asignadas a eventos del pasado sean muy bajas en la formación de expectativas, se pueda reintermediar en moneda local, tiene que ver con la sostenibilidad del régimen, y eso es un elemento que no puedes desarticular, no se puede desarticular de lo que está pasando con el lado real, con tu estructura de desarrollo, con tu estrategia de desarrollo y productiva, que te permita generar flujos de dólares en la economía, que eventualmente convaliden la formación de expectativas de los agentes en términos de que la distribución de los activos en dólares sea estable. Tenemos una pregunta de América Buitrago. Sí, muy buenos días. Mi nombre es América Buitrago, de Banco Central de Honduras. Primero quiero agradecer a los expositores y al esfuerzo del Banco Central de Argentina por la excelente exposición que están, y solicitar dos cosas. Una, si nos podrían compartir ese tipo de documentos, porque nosotros en países como Centroamérica estamos como iniciando parte de un proceso, ¿verdad?, de dolarización en las economías que ha ido entrando poco a poco por inercia. Y otra pregunta que yo tengo, que es una duda que puedo aprovechar con el compañero de la República Argentina, es qué papel, si ustedes tienen desarrollado en la República Argentina un mercado de derivados que les permita a ustedes cubrir esos riesgos del tema de la negociación. Por ejemplo, cuando ustedes dicen la gente pierde confianza en una moneda y pasa a tener sus reservas y sus cuestiones en activos duros que le permiten tener como más confianza y como tener más manejado su riesgo, entiendo yo. Entonces yo agradecería un poquito si pudieras ampliar sobre eso, o si nos facilitas tu correo y escribimos luego para no atrasar la presentación. Agradecida muchísimo y felicidades, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta del mercado de derivados, sí, Argentina tiene desarrollado en los últimos años un mercado de derivados, pero si uno piensa en los hogares de la Argentina, los flujos intermediarios o las coberturas del mercado de seguros cambiarios son absolutamente bajas, sino que está más vinculado con el sector productivo exportador e importador. Al otro punto la consulta que ya es reiterada, lo que vamos a estar haciendo luego del seminario es, entre los participantes de otros bancos centrales, estar distribuyendo el material, un poco como decía el presidente Pese, la idea es fomentar la discusión y eventualmente organizar futuras reuniones y que participen más bancos centrales. Tenemos espacio para una pregunta más creo que del Banco Central de Uruguay, que tiene la mano levantada. Eduardo Gerardo Licandro, del Banco Central del Uruguay, gracias por la presentación. Varias cosas. La primera, me parece muy interesante la evidencia que ponés con respecto a los rendimientos, porque esa asimetría de rendimientos me parece que está en la base del por qué hay un pasaje histórico hacia una moneda diferente a la propia, ¿no? Ese es un fenómeno inusual, no para nosotros, pero en el mundo es un fenómeno inusual. Y eso pasa porque la moneda es un equilibrio de coordinación, ¿no? Hay economías de escala locales, digamos, en términos de network effects, en el tema del numerario, y la gente no se cambia por sí sola porque no tiene incentivos a cambiarse por sí sola. Tiene que pasar un gran evento de coordinación que haga que haya un cambio de numerario. Eso quiere decir que hay esperanza en conseguir estabilidad en el largo plazo, pero como muestra la experiencia de países como Uruguay, como Argentina, Paraguay, Bolivia también, aunque Bolivia de repente en menor faceta, Costa Rica, la vuelta hacia atrás necesita un poco de ayuda, porque esos eventos cambiarios que generan eventos de coordinación
que generan la señal en el cielo que dice cambiémonos de moneda, no son simétricos cuando logras la estabilidad. La estabilidad es un proceso largo, prolongado, y no genera ese tipo de evento de coordinación. Por lo tanto, hay una dolarización residual. Pero eventualmente con la estabilidad tendrías una reducción de la dolarización y un aumento de la intermediación. Porque al haber estabilidad disminuirían problemas como los señalados por Pablo Druck en su artículo de 2001 para Argentina, en donde el riesgo expropiatorio es muy importante también en el problema de la intermediación. La pregunta que quería hacerles es si ustedes han trabajado en identificar las ineficiencias que la dolarización le genera a las hojas de balance de las empresas en Argentina y al manejo de gestión en la Argentina. Nosotros hemos hecho una profunda investigación en esa materia y tenemos identificado exactamente los factores por los cuales la desdolarización no solamente aumenta la intermediación, sino que contribuye al crecimiento económico a través de la reducción de ineficiencias a nivel micro. ¿Ustedes tienen ese tipo de línea de estudio? ¿Han avanzado sobre eso? Y después, finalmente, Eduardo, una pregunta sobre el modelo, porque en general el housing no se incorpora en los modelos de portafolio. ¿Por qué? Porque la liquidez del housing es muy diferente a la de los activos de corto plazo con la que estás manejando. Entonces, no, hay algo en la liquidez del housing en Argentina o de las alternativas al housing en Argentina que hagan que sean comparables como activos en un modelo de portafolio. Muchas gracias por tu reflexión, la verdad que absolutamente enriquecedora y valiosa para la discusión. Voy a ir de a poquito con los puntos que fuiste enfatizando. Con respecto a la inercia del proceso de dolarización y a las cuestiones de los cambios en las coordinaciones de dolarización a desdolarización, absolutamente de acuerdo. Es decir, ese proceso va a requerir ayuda, es muy persistente, y la reintermediación financiera, que eventualmente sí sea algo que podés con estabilidad gradualmente ir obteniendo, va a ayudar en términos de que a medida que la malla contractual de la economía vaya aumentando su volumen de contratos vía intermediación financiera, a través de la intermediación financiera, y la participación de la moneda local dentro de esa malla contractual por el propio proceso de reintermediación se amplíe, va a ayudar a desarticular parte de ese componente de red. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a la agenda de investigación, nosotros en el equipo que trabajamos estos temas de dolarización, no hemos todavía abordado una agenda de esas características, nos parece súper interesante, y una cuenta pendiente en términos de que claramente es un punto que debe ser estudiado y vale la pena ser estudiado. Así que seguramente vamos a estar contactándonos con ustedes, consultándolos al respecto. Por otra parte, por último, con respecto a representar decisiones de comportamiento de los hogares utilizando teoría de cartera. Básicamente acá nosotros el modelo que estamos utilizando es para conceptualizar la discusión. No estamos diciendo que las decisiones de las familias de la Argentina hayan que pensarlas estrictamente con modelos de portafolio, porque efectivamente hay un montón de componentes detrás de la demanda de activos del sector privado que no tiene que ver con estar arbitrando retornos relativos, sino que son cuestiones de liquidez. Es más, una porción muy significativa de agentes privados directamente no disponen de capacidad de ahorro y las tenencias de activos que tienen son puramente transaccionales y no están ni siquiera teniendo en cuenta cuestiones de reserva de valor, y si tienen reserva de valor, eventualmente la van a mantener o en liquidez o la mantienen en un activo moneda local, ¿no? Con lo cual, totalmente, hay un montón de enfoques teóricos diferentes que uno puede utilizar para pensar la decisión del household.
pero simplemente el ejercicio que nosotros hacemos es tratar de conceptualizar el comportamiento de largo plazo de la hoja privada agregada. Nosotros acá no tampoco por disponibilidad de información histórica no podemos distinguir familias y firmas, con lo cual estamos teniendo una hoja bien agregada del sector privado para motivar la discusión. Pero de ninguna manera nuestro objetivo es tratar de argumentar que la forma de pensar las demandas de activos del sector privado, de familias, debe ser a través de teoría de cartera, sino que el punto es que la teoría de cartera, cuando uno mira los enfoques, la evolución histórica, tiene elementos relevantes para decirnos en función de nuestra historia monetaria. Pero es más que nada una cuestión de un enfoque ilustrativo para la discusión que queremos abordar. Muchas gracias por tus observaciones. Muchas gracias, Eduardo, por esta muy interesante presentación que vincula distintos aspectos del proceso de dolarización en Argentina, no solo la parte financiera, sino su relación con otros aspectos más institucionales y que incluso atañen a la llamada cultura del país. Quedaron algunas preguntas en el chat, se las vamos a hacer llegar a Eduardo y nos vamos a encargar de que las responda por mail o si queda espacio al final lo haremos. Pasamos ahora a la última presentación del día de hoy, del seminario, del workshop. Simplemente déjenme recordarles que el contenido del workshop va a ser vertido en una edición especial de la revista Ensayos Económicos. Ahí los distintos expositores van a poder volcar de manera más, se van a poder explayar, digamos, un poco más en el contenido de sus presentaciones. Vamos entonces a la última presentación del día de hoy, que es la presentación de Adrián Armas, el economista jefe del Banco Central de Perú, quien va a hablar de el proceso de dolarización y desdolarización en el Perú. En primer lugar, agradecer al Banco Central de Argentina, en nombre de su presidente, por esta invitación y por sus amables palabras al presidente del Banco Central de Perú. Voy a hacerle extensivas sus saludos, por supuesto. Mi presentación la voy a dividir en cuatro partes, ¿no? Primero, quiero hablar un poco de este proceso que ha habido en la región, brevemente. De ahí un poco hablar de la política monetaria implementada en una economía parcialmente dolarizada, como es el caso de Perú. Contarles un poco cómo hemos enfrentado en el Perú los riesgos de la dolarización financiera. Y hablando ya del proceso de desdolarización, quería comentar cómo hemos, en mi opinión, logrado revertir la ley de Greyspan, que en mi opinión se aplica a muchos de nuestros países, ¿no? Recordando, esta literatura viene pues de la época cuando había sistemas bimetálicos, en donde en un sistema bimetálico los agentes económicos, como decisión de su portafolio, escogían la moneda, entre comillas, buena, como depósito de valor, esto es el oro, y utilizaban más la plata para hacer transacciones. Y eso, cuando se tiene situaciones que no es una hiperinflación, en donde la hiperinflación, típicamente todas las funciones dinerarias de la moneda local prácticamente desaparecen, si no hablo más bien en situaciones de inflaciones relativamente altas, en donde o no tan altas, pero en donde ya hay un equilibrio, en donde los agentes económicos prefieren el dólar como depósito de valor versus la moneda local, que se prefiere relativamente más para hacer transacciones. Y entonces quiero contarles cómo eso se ha revertido en buena cuenta, en mi opinión, en Perú. Entonces, la dolarización en nuestros países resulta, en mi opinión, por una coyuntura traumática, ¿no? Una situación de alta inflación. Un poco Eduardo nos contaba muy bien el caso, por ejemplo, de Argentina. Y al menos en el caso de Perú, además de una situación de represión financiera, ¿no? O sea, el fenómeno de altas tasas de inflación en realidad en la región se dieron tanto para países que hoy día tienen dolarización parcial con fenómeno de histéresis, como países como Chile o Brasil, que también tuvieron inflaciones altas, sino que
en el caso de esos países, tuvieron mecanismos que permitieron proteger al ahorro en moneda local a través de, por ejemplo, métodos de indexación a la inflación, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto general de la dolarización, y acá un poco ensayo un mapa ubicando los países que han tenido pues esta característica, ¿no? Entonces, este proceso de transformación de una economía sin dolarización a una economía dolarizada, pues tiene que ver, se va perdiendo gradualmente diferentes funciones. La primera que se pierde ciertamente pues, es la función de depósito de valor, y si la inflación sigue siendo persistente, se termina pues también inclusive afectando el sistema de pagos de una economía. Y una vez que se llega a una economía bimonetaria, hay un fenómeno de histérisis, que es decir, que dados los altos costos de transacción que hay para cambiar, y como decía Juan Carlos Crisanto del Banco Central de Uruguay, efectivamente hay un mecanismo de coordinación, ¿no? Que una vez que la gente se acostumbró a transar con el dólar, ya hay un fenómeno generalizado. En nuestro país, por ejemplo, en Perú, los sistemas, inclusive financieros, los sistemas de pago, se adaptan a un entorno bimonetario, ¿no? Donde, por ejemplo, uno puede ir a un cajero automático y retirar, en el caso de Perú, soles o dólares de manera indistinta. Antes de continuar, nomás quería comentar de la presentación de Eduardo, me llamó la atención el caso de Argentina del año 41, lo fuerte que era la moneda en aquella época, y solo comentarles como anécdota que mirando la estadística de deuda pública peruana, de comienzo de la década de los 50, me llamó la atención observar que teníamos deuda, por ejemplo, denominada en la moneda argentina. Cierro el paréntesis un poco también para el tema de... Claro, hoy día nuestras monedas se perdieron confianza en su momento. Y entonces, ¿cuál es la literatura que le dice por qué justamente hay este fenómeno de que la dolarización persiste? Persiste inclusive aunque la inflación haya retornado a los niveles previos al desorden macroeconómico, ¿no? Entonces, los factores que hacen percibir esto es evidentemente un factor fundamental en la política monetaria, ¿no? Si la política monetaria es percibida débil, es decir, el país tiende a generar una moneda con altas tasas de inflación, ¿por qué el ciudadano escogería retornar a la moneda nacional si ya se acostumbró a transar con una moneda más fuerte, ¿no? que permite mantener en el tiempo, un mayor tiempo, el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? El otro factor es el tema de la simetría en el tipo de cambio, ¿no? O sea, sobre todo con tipo de cambio fijos, que la gente lo que se acostumbra en su percepción por décadas es de que o el tipo de cambio es estable cuando se tiene tipo de cambio fijo, o se devalúa cuando hay periodo de colapso. Entonces, hay una percepción de asimetría de que siempre se pierde en el largo plazo ahorrando en moneda nacional, ¿no? Y eso tiene que ver también con tipo de cambio fijo, que también bajo una teoría de portafolio, esto lo desarrolló Eduardo Levi-Villati con Alain Isse allá por el año 98, en su paper clásico, nos muestra pues que una volatilidad del tipo de cambio, inclusive en un tipo de cambio fijo, ya en el límite, incentiva una mayor dolarización financiera. Y el otro tema es el tema de cómo se internaliza los riesgos que hay en operar un sistema financiero dolarizado, porque si bien pueden estar los bancos calzados, el descalce persiste con el sector real, ¿no? El sector real incurre en deuda de moneda extranjera y está sujeto pues a choque, la economía está sujeta a choques que puede generar cambios en el tipo de cambio real que generen pues problemas de impagos a las firmas. Entonces, ¿cómo fue el caso nuestro? Nosotros tuvimos una hiperinflación a fines de los 80s, muy fuerte, y lo que hubo en nuestro país, en el caso de Perú, es un cambio radical de régimen, ¿no? Se dio al Banco Central independencia efectiva, se cortó de raíz la dominancia fiscal, y se implementó un esquema de control de agregados monetarios, ¿no? Este esquema de control de agregados monetarios permitió inicialmente reducir la inflación
como se ve ahí a comienzos de la década de los 90, se bajó la inflación. Y acá, claro, la inflación no bajó obviamente de la noche a la mañana. Nos tomó 10 años lograr inflaciones de niveles internacionales, porque obviamente la credibilidad en ese momento era nula. Entonces ha habido un proceso de construir la credibilidad. Comenzamos con agregados monetarios, y hacia el año 94, cuando la demanda por dinero se recupera, ya para ese entonces, el año 94, tenemos inflaciones de niveles del 15%, comenzamos a tener problemas con el esquema de control de agregado monetario, ¿no? Lo que típicamente ocurre cuando se sigue ese tipo de esquemas. Y a partir de ese momento, comenzamos una transición gradual hacia lo que después fue un esquema de meta de inflación, donde vamos a ver ahorita, Perú es fue el primer país parcialmente dolarizado en adoptar este esquema. Entonces, de ahí en adelante, lo que se siguió es un proceso otra vez, gradual de construir de reputación. Cada año se establecía inflaciones, rango de inflaciones para cada año. Se buscaba, obviamente, cumplir con ese rango, de tal forma que los agentes económicos iban gradualmente recuperando la confianza en la política monetaria del Banco Central, ¿no? Y esa es básicamente nuestra historia de la década de los 90. Para ese entonces, desde comienzos de los 90, en los países desarrollados y hacia fines de la década de los 90, para los países emergentes, comenzó a volverse popular el esquema de meta de inflación. En un contexto en donde habían, pues, en varios países emergentes, colapsos en sus regímenes cambiarios, como lo hubo con la crisis asiática en el 97, o acá en América Latina, antes con México en el tequila, o Chile y Colombia que pasaron a flotar y a adoptar el esquema de meta de inflación en septiembre del año 99. Entonces hubo un fenómeno general en ese orden de ideas. Perú adoptó el esquema formalmente en el año 2002, como digo, ya había habido un periodo de transición tratando de estudiar el esquema, y lo adoptamos. Algunas cosas para resaltar del esquema es el rango meta. El rango meta es el rango más bajo en países emergentes, es un rango meta entre 1 y 3%. ¿Por qué un nivel de inflación, meta inflación de ese nivel? Porque nuestro entendido, si es que queremos, por un lado nuestros socios comerciales tenían inflaciones de esos niveles, pero además, si es que el ciudadano quiere confiar en la moneda nacional, tendríamos que como Banco Central darle una inflación similar a la moneda con la cual está el ciudadano libremente puede elegir, que es el dólar. Entonces, de ahí que tenemos ese rango meta inflación, una meta operativa de tasa de interés. Hasta ahí es lo convencional, ¿no? Hasta ahí es lo convencional. Es decir, obviamente tenemos que incorporar en los mecanismos de transmisión de la política monetaria los efectos de la dolarización financiera y en las proyecciones macroeconómicas, pero además teníamos que incorporar instrumentos llamados hoy en día no convencionales de política monetaria para controlar esos riesgos de dolarización financiera. Entonces, básicamente se utilizaron mayores reservas de encaje para los pasivos en moneda extranjera, un mecanismo de intervención cambiaria para reducir volatilidad sin afectar el nivel tendencial de la variable de tipo de cambio, y esto es fundamental, para poder tener este esquema de meta inflación y que sea viable, tenemos que tener un esquema que nos permita absorber choques externos que nuestros países sufren, pues, cuando hay periodos de salida de capitales o caída fuerte en el precio de nuestros commodities. Entonces, de ahí que en nuestro caso, se acumuló de manera preventiva reservas internacionales de manera importante. Los niveles de reservas de Perú como porcentaje de su PBI del orden del 35% del producto. Nuestros niveles son más parecidos a países asiáticos en ese sentido, justamente para poder enfrentar situaciones de choques y poder hacer política monetaria realmente anticíclica, como vamos a pasar a explicar a continuación. Entonces, el tema del resultado, ¿no? Viéndolo 20 años ya después de este esquema de inflación, el promedio de la inflación de Perú en este siglo ha sido 2,6%, ¿no?
nuestro nivel en realidad cuando uno mira inflación es parecido más a niveles de países que tienen el dólar como moneda oficial, ¿no? Llámese, por ejemplo, Panamá, que tiene 2,3%, o llámese El Salvador, que tiene una tasa promedio de 2,2%. Nuestra volatilidad de inflación es baja, es como se ve acá en la muestra, es de las más bajas también de la región. Creo que el es más bajo en México, 1%, nosotros somos el segundo con menor volatilidad en inflación, y eso tiene que ver, obviamente, con el propio régimen de esquema de meta inflación, que busca, obviamente, pues, que la inflación se ubique en el largo plazo, en el rango meta, pero también tiene que ver con, bueno, una literatura que contra menor sea el nivel de la tasa de inflación, la propia volatilidad de las variables se reduce endógenamente, ¿no? Entonces, esta credibilidad alcanzada con expectativa de inflación que se ubican dentro de nuestro rango meta, la experiencia en el caso nuestro es de que eso ha permitido tener política monetaria anticíclica, ¿no? Este siglo, como se ve acá, hemos podido actuar de manera anticíclica, inclusive a la raíz del tema de la pandemia, hemos entrado a territorio pues, desconocido hasta ahora por nosotros, más conocido en países desarrollados, está en una tasa de política monetaria cercana a cero, en 0,25%. Entonces, en todo este periodo, endógenamente el esquema ha fortalecido los canales de transmisión de la política monetaria. Ahora, en términos del tema que estamos viendo, que es el tema de la desdolarización, ¿qué cosa pasaba en nuestro caso, en el caso de la dolarización? Cuando uno mira la estadística, uno veía que la dolarización financiera, a pesar que la inflación ya tenía niveles internacionales desde 20 años, igual los agentes económicos tenían un alto nivel de dolarización. Vamos a ver el detalle de los números, pero no quiero contarles la figura completa. Entonces, un poco nuestra conclusión era inflación baja fundamental, pero no es suficiente, ¿no? Se tiene que desarrollar mercados financieros. Y básicamente lo que se ha hecho es repetir lo que hace cualquier país desarrollado con su moneda. Uno es predictibilidad de información de tasa de interés, ¿no? Y eso se logra justamente con una meta operativa de tasa de interés de política monetaria. En segundo lugar, los mercados requieren, para emitir deuda, requiere una referencia, ¿no? El rol que tiene la curva de rendimiento de bonos soberanos, que eso es algo reciente en economías emergentes, este fenómeno de ser capaces de emitir bonos soberanos en nuestras propias monedas, y eso fue fundamental, ¿no? Este desarrollo, acá les muestro la curva de rendimiento. Entonces, estos son tasas en bonos soberanos en soles nominales, ¿no? La tasa, por ejemplo, bueno, ahora ha estado presionada, pero la tasa, por ejemplo, de un bono a 10 años en Perú es ahorita 4,5%. Llegó a bajar a 3,5% hasta hace unos 4 meses. Entonces, son tasas que reflejan, obviamente, esta situación de menor expectativa de inflación de largo plazo. Y bueno, el tramo corto obviamente refleja pues, nuestra posición de política monetaria actual. Entonces, ¿qué cosa pasó? Y eso es un caso interesante que me gusta siempre compartir, es que cuando uno vio esta emisión de bonos soberanos, en la medida que se fue ampliando los plazos, primero comenzaron 2 años, 3 años, hoy día tenemos bonos nominales inclusive mayores a 30 años, pero en su momento, lo que uno observó este patrón de que el sector privado comenzó a seguir a la emisión del bono soberano, ¿no? Para tener una referencia. Dado que nace una referencia, recién en ese momento es que el privado comienza a emitir deuda en soles, que además, dado que vendían localmente, en moneda local obviamente era su calza natural, sino que antes no había esa posibilidad de tener una referencia. Entonces, a la inflación baja se añade entonces tasa de política monetaria que sirva como referencia a la formación de tasas más una curva de rendimiento. Entonces, endógenamente, lo que se ha observado en nuestro caso es una reducción importante de las diferentes formas de dolarización, ¿no? Dolarización real, ¿no? Sabemos es el grado de indexación que hay de los precios al dólar. Dolarización de pagos, nos referimos pues, a en qué pagos se realizan las transacciones. Y la dolarización financiera nos referimos pues, a la parte de intermediación propiamente dicha. Ahora, entonces, queda claro esta parte con inflaciones bajas y desarrollando la curva de rendimiento, dando referencias, eso endógenamente genera una desdolarización.
Ahora, eso no implica que haya riesgos en la duración financiera, ¿no? Entonces, por eso nuestro esquema de metainflación nunca fue un esquema de metainflación convencional, sino que incorporaba estos elementos para controlar los riesgos de descalces y los riesgos de liquidez que tienen que ver con intermediar en moneda extranjera. Entonces, en términos digamos, si lo vemos como parte de la literatura, el tipo de cambio fijo evidentemente no es una solución para la desdolarización. Lo otro es, ya hay países que lo han seguido, es adoptar un esquema de metainflación como el que he comentado, pero con una flexibilidad cambiaria, ¿no? Total. En nuestro entendido, por lo general, estos son casos de países que tienen un nivel de devaluación relativamente bajo, como por ejemplo el caso de repente de Israel, cuando lo hizo el año 98. En nuestro caso, en la historia del caso de peruano, nosotros vamos a ver los números, pero comenzamos con niveles de devaluación financiera hace 20 años extremadamente altos. En una economía en donde ya los agentes económicos operan en ambas monedas, donde a cualquier ciudadano es muy fácil pasarse de una moneda a otra, solamente tiene que ir al cajero automático y pasar de su cuenta de soles a dólares. Y entonces, en la posición que se tomó en el caso de Perú, fue tener ese esquema de metainflación, pero con estos mecanismos para reducir los riesgos de la dolarización financiera. Entonces, básicamente, nuestros instrumentos no convencionales han sido poner más encaje a los pasivos en dólares. Acá en la literatura, por lo general, es muy común escuchar el argumento de que eso ayuda a la desdolarización porque se está, digamos, ¿no? poniendo más encajes a los dólares. Lo cual es cierto, pero también es cierto que desde el punto de vista prudencial, el riesgo de liquidez que tiene una entidad financiera cuando no tiene prestamista de última instancia, el riesgo de liquidez es mayor que cuando hay un prestamista de última instancia emitiendo su propia moneda. El ejemplo típico que me gusta decir acá es que en Estados Unidos, cuando había free banking, en 1863, en la ley de bancos, tenía una tasa de encaje de 25%. O sea, antes que naciera la Fed, había siempre un requerimiento de encaje porque, repito, cuando el sistema, cuando no hay prestamista de última instancia en la moneda extranjera, como que no la tenemos evidentemente, solamente por fines prudenciales se justifica tener una tasa de encaje más elevada para los pasivos en moneda extranjera, ¿no? Eso es un poco el punto que quería acá resaltar. Tener una alta disponibilidad de la reserva internacional es fundamental porque cuando vienen los choques y lo que ocurre cuando hay nerviosismo en los mercados es que el tipo de cambio tiende a subir. La gente comienza a ponerse nerviosa por experiencias traumáticas de crisis anteriores. La tentación y la presión es elevar tasas de interés como respuesta natural ante ese hecho. ¿Cómo se evita ello? Con una alta disposición de reservas internacionales, ¿no? Que justamente hace una política de ir contra la corriente, de leaning against the wind. Cuando hay influjos, o sea, por eso en el periodo de influjos se acumulan reservas para justamente, y en periodo de boom de commodities, para poder usarlas en el periodo donde hay salida de capitales y caída en los precios de los commodities, ¿no? Entonces, por eso, en nuestra opinión, la intervención cambiaria es fundamental para hacer viable el esquema de meta de inflación que tenemos en el Perú. Luego, y esto ya es una etapa posterior de lo que les he comentado, hacia el 2013 comenzamos a tener mecanismos de coordinación. ¿A qué me refiero primero como principio general? A pesar que se desarrolla la curva de rendimiento y eso generó una desvalorización importante, había todavía comportamientos inerciales. Entonces, desde 2013, en el Banco Central comenzamos a establecer un programa de desvalorización del crédito que consistía en, a través de incentivos, era un programa de repos en monedas a largo plazo, o sea, dar fondeo de largo plazo a través de repos para dar fondeo en moneda local, y a la vez poner encajes en función de los créditos en dólares.
De tal forma que eso lo que generó fue este comportamiento, este cambio de comportamiento, que los bancos, al momento de prestar a sus clientes, como sabemos, el banco siempre, si bien es una decisión entre dos partes, siempre el banco es muy influyente al momento de pactar. Entonces comenzaron los bancos a promover más el crédito en soles, simplemente cambiar un comportamiento inercial, ¿no? Entonces, eso ya es una cosa que se hizo posteriormente. Ahora, en general los encajes se han usado igual que los encajes en soles y dólares de manera contracíclica desde 2 años como parte de nuestros instrumentos macroprudenciales. Como pueden ver ahí el nivel de encaje en dólares es más alto que el de soles por los motivos que expliqué antes, pero además lo hemos usado de manera contracíclica. La intervención cambiaria, como digo, tiene como objetivo evitar que se gatille el efecto rebalance, ¿no? Que una depreciación abrupta genere problemas de insolvencia en las firmas. Esto además, ya en términos más macroeconómicos, pensamos que esto nos permite, como país, enfrentar mejor los choques, porque nuestras reservas internacionales buscan ser una suerte pues, de autoseguro en un mundo en donde la arquitectura financiera pues, no existe hoy en día pues, un prestamista internacional de última instancia, ¿no? Que sea automático, masivo. Eso todavía hay esquemas pues, que se asemejan, pero todavía estamos lejos de ello realmente. Entonces, eso es la intervención cambiaria en el Perú. Como ven acá, cuando el tipo de cambio tiende a bajar, ven que el Banco Central compra dólares, esas son las barritas celestes. Cuando sube, el Banco Central vende, eso es ir contra la corriente. ¿En qué momento comenzamos a ver que la gente comenzó a usar el sol como depósito de valor? ¿En qué momento? Cuando se tiene inflaciones como la de Perú, cercanas a los niveles de la inflación de Estados Unidos, en el largo plazo uno esperaría que el tipo de cambio sea relativamente estable. Obviamente, en el corto plazo, ante los choques cíclicos, puede haber fluctuaciones, como es de esperar. Pero lo nuevo para la gente, cuando tomaba decisiones de portafolio, es de que se dio cuenta que ahorrando en dólares podía generarles una pérdida hasta nominal, ¿no? O sea, cuando comienza a ver la apreciación del sol, es que comenzó uno a observar en las estadísticas cómo los agentes económicos comenzaron a pasarse de tasas de dolarización del 80%, se han venido reduciendo en todo este periodo, ¿no? Pero ese es este cambio en el chip de las personas. El saber que el ahorrar en dólares no es siempre la inversión segura y que te da más retorno, sino que también se puede tener un retorno negativo, ¿no? Y que la moneda nacional más bien puede darte también un buen retorno. Entonces, por eso es que cuando uno mira evolución de las monedas, y uno mira el sol peruano y mira otras monedas de la región, típicamente vamos en la misma tendencia, pero con menor volatilidad. Entonces es una característica nuestra que tiene que ver con el hecho de que se interviene el mercado cambiario. Como anécdota o como dato, Perú es el primer país en abandonar un tipo de cambio fijo, que fue el año 90. Ya tenemos 31 años, casi 31 años con flotación cambiaria sucia o flotación administrada, bajo esta lógica de intervenir para reducir la volatilidad del tipo de cambio. Ahora, obviamente, en un contexto de cuenta de capitales abierto, esto también ha tenido, pensamos, efectividad, porque el tamaño de nuestro mercado cambiario, en términos relativos, es relativamente chico, ¿no? Estas estadísticas del BIS de tamaño del mercado cambiario, entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, su tamaño es 2% del PBI diariamente, bastante menor, por ejemplo, que Chile, que tiene 5 puntos, o México, que tiene 9,2 puntos del producto, ¿no? Ni obviamente ni hablar de países desarrollados que la libra esterlina, por ejemplo, tiene 25% del PBI, se transa diariamente, ¿no? Entonces, eso también, si viene la pregunta sobre la efectividad de por qué la intervención es efectiva, yo diría que tiene que ver también con este elemento. Entonces, acá está un poco los datos de intervención cambiaria que les comentaba y acumulación de reservas. O sea, en el periodo de boom de commodities, el Banco Central acumuló reservas, lo cual nos ha permitido pues enfrentar
estos choques externos a los cuales todos los países enfrentamos. Entonces, pasemos un poco a ver ese tema de un poquito más de detalle, cómo ha sido esta desdolarización. Inflación baja, ya lo dijimos, una tasa de interés como instrumento de política monetaria, la curva de rendimiento, y un cuarto caso fue incentivar los precios en moneda local. Me explico otra vez. Hacia el año 2004, a pesar de tener inflaciones bajas, otra vez por comportamiento inercial, las personas cuando pensaban en bienes de consumo duradero pensaban en términos de dólares. Caso personal, hace 20 años, si ustedes me preguntaban cuánto cuesta un televisor, yo en mi cabeza le decía pues $200. Y así era con toda la línea blanca, y ni hablar de casas o departamentos. En 2004 se sacó una ley de protección al consumidor en donde se pedía que no se discriminara a la moneda nacional al momento de poner precios. Es decir, los agentes económicos son libres, obviamente, de poner los precios en dólares, pero no pueden discriminar, poner también en su etiqueta el precio en moneda local. Entonces, inicialmente hubo alguna resistencia, ¿no? Por la inercia, pues decían, ¿por qué se interviene? Bueno, salió la ley. Dicho de paso, se estaban procesando en un país con inflación muy baja, como ya ustedes han visto. Es puro comportamiento inercial. Y entonces, los agentes económicos lo que decían ahí era, tenían las opciones, y dado que en equilibrio para ellos son indiferentes, pero como la regulación le establecía que fuera el precio de moneda local, comenzaron a poner el precio local. Entonces, de ahí, por ejemplo, ya uno... ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces, creo que tengo que terminar, ¿no? Adrián, sí, tienes 10 minutos. Ya, gracias, Ariel. Entonces, con inflación baja y con este mecanismo de coordinación, comenzaron a haber precios en televisor. Ahora sí les puedo decir que un precio de un televisor está 1.000 soles, por ejemplo, ¿no? Ya es el chip. Es el tema de coordinación que decía Juan Carlos es hasta mental, diría yo, ¿no? Todo línea blanca es en soles, ya nadie se le ocurre hablar en dólares. Ya estamos hablando también de bastantes años después con estabilidad de precios. Casas y viviendas es un tema interesante. Se ha avanzado bastante. Vamos a ver también números ahí, crédito hipotecario en soles, cómo ha avanzado tremendamente. Ahora, hay un tema ahí sociológico. Típicamente, casas de clase media hacia sectores de menores ingresos, todo está en moneda local. En sectores más exclusivos, con ingresos más altos, ahí hay una combinación. Ahí compiten los precios en soles con los precios en dólares. Si es para turismo, que tiene todo el sentido también micro, Airbnb, ese tipo de mecanismos, obviamente está en moneda extranjera, ¿no? Pero eso de ahí también permitió un avance, porque, como decía también Eduardo en su presentación, eso también pasaba en nuestro caso. Es decir, si uno piensa que tu casa te va a costar hacer $50.000, y tú necesitas, por ejemplo, tener una cuota inicial, tu mecanismo natural de ahorro instintivo va a ser ahorrar en dólares. Que si tú piensas que tu casa está en tu moneda local, obviamente vas a comenzar... Entonces, hay una serie de patrones de comportamiento que estas medidas de estimular los precios en soles generan. Bueno, y acá están un poco los números, ¿no? En nuestro caso, bueno, tuvimos antes de esto, dado que el seminario también agarra un poco de historia, y 2 intentos fracasados de forzar la dolarización. Lo único que trajo es más dolarización, desconfianza de la gente. La filosofía que se tiene hoy en día más bien es confía en el sol, es más que desdolarización, hablamos más de solarización, confía en el sol, producir una buena moneda, si quieren lo podemos ponerlo en términos de marketing de manera sencilla. Lo que les contaba antes, el depósito de valor. Acá están las estadísticas, hablan por sí solas. En depósitos, CTS, ¿qué cosa es? El CTS en nuestro caso es un depósito que tenemos que hacer como seguro de desempleo. Entonces, esa es nuestra forma de depósito de valor mayor que tenemos. Eso la gente en el año 2001, las familias, las personas, escogían 90% de estar en dólares.
Hoy 21% nomás escogen estar en dólares y el resto en soles. El crédito hipotecario, el fenómeno anteriormente que hablábamos, hace 20 años 94% era en dólares. Hoy en día es 12% en dólares. Esto, bueno, acá voy a pasar eso, dado que estamos acá y es un poco el resumen de lo que hemos visto antes. Ha habido, con este aumento de depósitos en soles y estos incentivos, ha habido una fuerte desvalorización. Hoy en día, el ratio de crédito sobre el PBI para la parte en soles es un nivel que nunca hemos tenido antes. La parte de dólares todavía es importante, pero es menor, bastante de lo que había antes. En la parte de la estructura de cómo se ha desdolarizado la economía, la dolarización es muy pequeña en el sector de microempresas, y más bien el sector corporativo tiende a estar más dolarizado, como se ve acá en la estadística. En los depósitos, y eso acá quería contarles un poco, fíjense, las familias han bajado su dolarización de manera significativa, pero las firmas no, fíjense, no tanto. Y eso, en parte, ¿a qué atribuimos? A que en nuestra economía el mercado de bienes intermedios es todavía bastante dolarizado. El patrón típico de comercio exterior en un país no dolarizado es que los precios, como sabemos, pues se denominan en dólares, viene el insumo y cuando llega en la aduana, en ese momento hace el switch de monedas. En nuestros países, ya por la costumbre de estar dolarizados, las empresas de manera natural siguen cotizando el precio en dólares. Es más, por ejemplo, puede ser un plástico que lo importas, está en dólares, pero el productor local de plástico también lo pone el precio en dólares. Entonces hay un componente transaccional de demanda en dólares que todavía persiste y por eso vemos esta dolarización de las firmas. Ahora, en la parte del crédito bancario ha bajado de manera importante de 24%, ese es de 79, 80 que teníamos hace 20 años, pero aún la dolarización es importante si lo vemos desde el punto de vista de deuda externa privada. Si vemos la dolarización como cuál es el nivel de todo el financiamiento del sector privado no financiero, la dolarización ha bajado, pero todavía es importante, está en 38%. Entonces, ya para culminar, cuando tenemos nuestras economías que han pasado por un sistema de trauma, de mal manejo en el pasado, operamos en un sistema bimonetario en donde la gente es libre de escoger en ambos y hay un mecanismo de coordinación. Entonces, eso no es fácil de revertir. Nuestra experiencia, obviamente histórica, forzándolo, no ha sido, sino más bien es fundamental, en realidad, tener una política monetaria sólida, lo que incluye, por supuesto, un Banco Central independiente. El esquema de meta inflación pensamos que ha sido muy útil en nuestro caso para desdolarizar la economía, basado en una confianza en recuperar la confianza en la moneda nacional. No pensamos que el esquema de meta inflación se puede llevar mecánicamente, sino que se tiene que incluir instrumentos no convencionales para evitar que choques a la economía medien pues la confianza del Banco Central, ¿no? Y con eso termino y muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia de mi país. Muchísimas gracias, Adrián, por la presentación. Gracias por respetar exactamente el tiempo otorgado. Podemos pasar entonces a un espacio de preguntas. Veo que la gente del Banco Central de Uruguay tiene la mano levantada, así que empezamos por ahí. Sí, un poco intenté de repente hacerle una pregunta concreta a Adrián hace un rato, cuando estabas hablando del efecto de la regulación de requisitos de reserva diferenciales en dólares. En realidad, mirando al modelo de la empresa, de pricing de la empresa bancaria, vos tenés que el aumento de los encajes en una moneda va a afectar las tasas de interés en esa moneda si la función de costos no es cruzada. En Uruguay pasa que la función de costos es cruzada, o sea, hay economías de variedad. Entonces, como hay mucha más competencia en el sector en moneda extranjera, el banco termina cargando los spreads, o sea, el costo de la regulación a la actividad en moneda doméstica y no a la actividad en moneda extranjera. Ay, Un comentario, no sé, me imagino que en Perú
no es el caso. Quería, Adrián, no nos hemos visto en un tiempo, aprovechar y dejar un saludo para la gente del Banco de Perú también, por el caso de Renzo, del que tenemos un recuerdo muy afectuoso por su solidaridad. Perdón por la interrupción para eso. Y finalmente, ¿sabes? Quería preguntarte por el tema de las intervenciones y cómo se manejan los agentes institucionales. Si hay algún tipo de regulación específica para las operaciones de grandes agentes en el mercado de cambios. En la parte de mercado de cambios, lo que tenemos, bueno, tenemos la intervención spot, que es un poco lo que he detallado. También hay intervenciones de manera indirecta, a través de swaps al estilo brasilero, o más antiguos aún, emitimos certificados de depósitos indexados al tipo de cambio. Y también hay unos encajes que se activan si es que, digamos, hay mucha presión por el mercado forward, ¿no? Son encajes en moneda local. Eso es parte, digamos, de nuestra regulación para enfrentar eventos de presión en los mercados cambiarios. Y muchas gracias por su palabra, Juan Carlos. Dicho de paso, sí, en el Banco Central estamos muy sentidos. Renzo Rossini ha sido por muchos años nuestro gerente general y hace poco, efectivamente, falleció. Gracias por tu palabra. Paul Estrada también tiene alguna pregunta, si quieres desmutearte y hacerla directamente. Sí, bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación de Adrián. Bueno, yo tenía dos preguntitas bien puntuales. Una, si ellos lograron tener alguna estimación de dolarización no financiera, ¿no? Dado la ley que ellos tienen ahí. Y bueno, si tienen alguna estimación de eso. Y por otro lado, el incremento del encaje legal, que es uno de los mecanismos, digamos, que usaron para desdolarizar su economía, si generó algún problema en la intermediación financiera. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. A ver, por el lado del crédito, ese lo tengo definitivamente. La dolarización en el sistema financiero es 24% hoy en día, pero si incluyo la deuda externa privada no financiera y también incluyo lo que es el mercado de capital local, la dolarización financiera sube de 24 a 38%, ¿no? Por el lado de los depósitos es un poco más difícil de discernir cuánto tienen los peruanos depositados en el exterior, ¿no? Yo pensaría que no es mucho realmente. Tuvimos a comienzos de los 90 más bien un proceso de repatriación muy fuerte en su momento, bajo la forma de dólares, y después eso es lo que en este siglo, digamos, regresó a la moneda local. Si no tenemos más comentarios ni preguntas, de nuevo muchísimas gracias, Adrián, por la muy completa exposición del caso peruano. Vamos a pasar entonces a las palabras de cierre del seminario a cargo del economista jefe del Banco Central de Argentina, Germán Feldman. Bueno, muchas gracias, Ariel. Primero que nada quisiera volver a agradecerles a todos los participantes del workshop, fundamentalmente a los expositores. Han sido presentaciones muy interesantes, pero todos los participantes de los distintos bancos centrales, por el debate que se ha generado en estas dos jornadas, y también al equipo de la Gerencia Principal de Estudios Económicos del Banco Central de la República Argentina por haber organizado este workshop, que espero que todos sintamos que ha sido muy, muy fructífero. Esencialmente en estas dos jornadas hemos compartido distintas experiencias sobre cómo han lidiado nuestros bancos centrales con el fenómeno de la dolarización. Sí, Alexander Morozov, del Banco Central de Rusia, nos ha mostrado cómo en el proceso de desdolarización de depósitos y préstamos de la última década ha sido clave la combinación de un régimen de tipo de cambio flotante, metas de inflación y políticas macroprudenciales que contribuyeron a reducir la volatilidad cambiaria. Asimismo, ha enfatizado el efecto de la histéresis, es decir, la memoria colectiva sobre los episodios de significativas depreciaciones de la moneda, y la importancia de una política fiscal sostenible, de una política monetaria que garantice un diferencial positivo
de retornos sobre los activos locales. Santiago Segovia, del Banco Central de Ecuador, presentó las lecciones luego de 21 años de dolarización en el país. La experiencia ecuatoriana nos ilustra los trade-off que ofrece un esquema de dolarización formal, su efecto positivo sobre la estabilidad monetaria, la reducción de la incertidumbre, la eliminación de riesgo cambiario y la creciente confianza que se genera en el sistema bancario, factores que facilitan la planificación y la toma de decisiones de largo plazo. El funcionamiento virtuoso y la sostenibilidad de este esquema requiere indudablemente de una capacidad continua de generación de divisas, condición que se dio en el caso ecuatoriano durante gran parte de los años 2000, debido al fuerte crecimiento del precio internacional del petróleo. En contexto de caída en los términos de intercambio y de deterioro en las condiciones financieras globales, y en particular para las economías emergentes, es cuando pueden apreciarse con mayor claridad las limitaciones que la dolarización formal impone sobre los grados de libertad de la política macroeconómica para ejercer un rol contracíclico. Luis Molinas, del Banco Central de Paraguay, nos ilustró cómo en una economía con elevados grados de dolarización financiera, los agregados monetarios convencionales pueden no ser la mejor guía para analizar la dinámica de la demanda de dinero. Eduardo Corso, investigador del BCRA, analizó desde una perspectiva histórica las principales características de los factores que subyacen tras el proceso de dolarización financiera en Argentina. De su análisis se desprende que los procesos inflacionarios y la recurrencia de shocks cambiarios motivaron comportamientos adaptativos del sector privado, entre los que se encuentra el acortamiento de los periodos de contratación, la dolarización de una parte significativa de la malla contractual de la economía y la búsqueda de reservas de valor alternativas a las denominadas en moneda local. Estos elementos institucionalizados a lo largo de la historia monetaria argentina son relevantes para comprender las decisiones de ahorro del sector privado, incluso en la actualidad, y entre las principales conclusiones del análisis de Eduardo, me permito enfatizar que la reducción de la incertidumbre real y de la volatilidad cambiaria son condiciones necesarias, pero no suficientes para promover un proceso de desdolarización, siendo también crucial la percepción de sostenibilidad del régimen monetario cambiario. Por último, Adrián Armas nos reflejó cómo en el exitoso proceso de desdolarización de la economía peruana fue fundamental el rol de la política monetaria, que a través de un régimen de metas de inflación logró mantener tasas de inflación bajas. Contribuyeron también el uso de herramientas políticas no convencionales, como los requerimientos de encajes, la acumulación de reservas internacionales y las intervenciones en el mercado cambiario, que ayudaron a mitigar los riesgos asociados a la dolarización y a la volatilidad cambiaria. Me permito, después de este resumen, extraer dos grandes conclusiones del debate de estas dos jornadas. En primer lugar, parece haber consenso en ciertas condiciones necesarias para enfrentar el problema de la dolarización en las economías emergentes. Por un lado, alcanzar la estabilidad macroeconómica, reduciendo así la incertidumbre y favoreciendo el desarme de procesos adaptativos defensivos que se encuentran muy arraigados en la memoria colectiva de la población. Por el otro, la existencia de un diferencial de retornos real positivo que incentive el ahorro en moneda doméstica. En segundo y último lugar, la solución al problema de la dolarización en un país excede a la mera elección del régimen monetario y cambiario, sino que atañe al proceso de desarrollo en su conjunto, involucra su estructura productiva, sus instituciones y su historia. Muchas gracias nuevamente a todos y todas, y espero que este sea el primero de varias reuniones en las cuales discutamos acerca de la dolarización en las economías emergentes.